Bienvenido a lo que será el último video en nuestro estudio de la salvación. Gracias por haber tomado su tiempo para estudiar la Biblia junto con nosotros. En los primeros 11 videos, vimos que la salvación requiere que uno admite que es pecador y que confíe exclusivamente en el sacrificio de Jesús para su salvación o su cambio de grupo. En el video previo a este, vimos que nuestras obras o nuestra obediencia no tienen nada que ver con nuestra salvación. Somos salvos por medio de lo que Jesús hizo y no por medio de lo que nosotros hacemos. También vimos que Dios castigará a sus hijos cuando desobedecemos. Pero no perdemos nuestra salvación. No volvemos a estar condenados sin perdón y bajo la ira de Dios. Hoy vamos a enfatizar ese punto por medio de las ilustraciones que Dios nos da de la salvación y las promesas de Dios. La idea de la salvación puede ser un poco ambiguo para nosotros. Hemos intentado explicarlo al compararlo con un cambio de grupo, pero aún así sigue siendo algo difícil para entender y aún más difícil para explicar. Lo bueno es que la Biblia nos presenta varias ilustraciones de la salvación. Vamos a examinarlas ahora. La Biblia dice, cuando una persona se arrepienta y confía en Jesús, es salvo. Podríamos citar a varios versículos para ilustrar este punto, pero tomemos a Hechos 16:31. Dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Si yo estoy ahogándome en el mar, podríamos decir que estoy salvo cuando viene un barco para rescatarme del mar. Si estoy huyéndome de un león, necesito ser salvado de ese peligro. Y si estoy en una casa encendida, necesito ser salvado de ese peligro. Pero, ¿qué tal si me subo a ese barco y luego observo que el barco también está hundiéndose? ¿Realmente estaba salvo cuando me subí al barco? Claro que no. El barco me dio un descanso y tal vez me alargó la vida un poco, pero no me salvó. ¿Qué tal si estoy huyéndome de ese león? ¿Estaré salvo de él cuando alguien mata al león o me lleva a mi casa? Si los bomberos entran a mi casa, me sacan de mi pieza y me llevan a la cocina, aún no estoy salvo hasta que esté fuera de la casa y totalmente fuera del peligro. Al decir que estoy salvo, estamos diciendo que el peligro ya no me amenaza. Dios promete que los que se arrepientan y confían en Jesús están salvos. Eso quiere decir que el infierno ya no les amenaza. Estamos salvos del infierno y, pase lo que pase, el infierno jamás nos volverá a amenazar. La Biblia también dice que cuando nos arrepentimos y confiamos en Jesús, somos adoptados a la familia de Dios. Por ejemplo, Gálatas 4:5 dice, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Mis padres adoptaron a mi hermano menor. Pasaron un periodo de tiempo cuando se conocieron, pero cuando ellos decidieron adoptarlo y él aceptó ser adoptado, el juez finalizó el proceso y ahora es hijo de ellos y miembro de su familia. No importa si se enojan y se gritan cosas feas. No importa si se arrepientan y piensan que sería mejor no haberle adoptado, o si él pensara que no hubiera sido adoptado. La adopción es un acto final e irreversible, tal como la salvación. No importa si tú te enojas con Dios. Si hoy eres hijo de Dios, siempre lo serás. Lo vimos en el video anterior, pero la Biblia también dice en Juan 3 que nacemos a la familia de Dios cuando nos arrepentimos y confiamos en Jesús. Cuando uno nace a una familia, quiéralo o no, siempre será hijo de sus padres. Un hijo puede enojarse con sus padres, insultarles, huir de la casa y jamás hablar con ellos, pero no cambiará el hecho de que ese hijo tiene el ADN de sus padres. Pase lo que pase, siempre será hijo de ellos. El nacimiento físico nos enseña que el nacimiento espiritual es un acto permanente. La adopción y el nacimiento nos enseñan que cuando uno se arrepiente y cree exclusivamente en Jesús, es un hijo de Dios. Gálatas nos dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió el Espíritu de su Hijo a vuestros corazones, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres siervo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por Cristo. Observa la distinción importante aquí. Dios no nos trata como siervos, sino como hijos. ¿Qué pasa con un siervo que no cumple con su deber? El jefe lo despide. Pero ¿qué pasa con un hijo que no cumple con su deber? El padre lo corrige. Por lo tanto, concluimos que un hijo de Dios siempre será hijo de Dios, aun cuando desobedece. Jesús dijo,
Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. ¿Cuál es la responsabilidad de un pastor de ovejas? Debe protegerlas y no perderlas. Debe protegerlas de los peligros de los enemigos y de su propia rebeldía. Si una oveja quiere apartarse del grupo, siempre la hará volver, forzado si fuese necesario. Un pastor humano fallará y perderá una oveja de vez en cuando. Pero Jesús, siendo Dios, es el pastor perfecto. No pierde a ni una de sus ovejas. Por lo tanto, concluimos que Jesús siempre nos mantendrá salvos. Vimos en el video anterior que la salvación es un regalo. Yo era profesor hace muchos años. Un día regalé a un alumno un libro que era un favorito mío cuando era más chico. Le visité unas semanas después y vi ese libro botado en el piso con la tapa medio rota. Me dolió ver que había maltratado a mi regalo, pero ya no era mío. Se lo había dado, y un regalo, una vez dado, no se vuelve a tomar, aun si el receptor ya no lo merece. Si tú te has arrepentido y confiado en Jesús, ya tienes la salvación y un hogar en el cielo, y Dios no le quitará ese regalo que le dio, pase lo que pase. Pero, además de esas ilustraciones, también encontramos promesas en la Biblia. Son promesas muy claras, y Dios siempre cumple con sus promesas. Nunca nos miente y nunca nos engaña. Primero, en Juan 3:36 y muchos otros versículos, leemos que Dios nos promete vida eterna. Observa que recibo esa vida en el momento en que me arrepiento y creo en Jesús, y no en ningún momento futuro. Si puedo tener esa vida ahora, pero luego peco y la pierdo, entonces no era vida eterna. Fue vida de un día, o un mes, o un año, pero no fue eterna. Pero Dios nos promete vida eterna, y la vida eterna no se acaba nunca. En Juan 10, Jesús repitió la promesa de vida eterna, pero agregó un dicho absoluto. Dijo que los que se han arrepentido y creído en Él nunca pereceremos jamás. Luego dijo que nadie las arrebatará de la mano de Dios. Esta promesa no es ambigua, es muy clara. Nada podrá suceder para cambiar la realidad de los que tenemos vida eterna. Siempre tendremos esa vida eterna. Siempre seremos perdonados y aceptados, y nuestro hogar siempre será en el cielo. En Efesios, leemos que somos sellados con el Espíritu Santo desde el momento en que nos arrepentimos y creemos en Jesús. Un sello cumple dos funciones. Identifica al dueño de lo que está sellado, pero más que eso, protege al artículo sellado hasta que llegue a su destino. La Biblia está diciendo que el Hijo de Dios estará protegido continuamente hasta que lleguemos a nuestro destino, el cielo. Y si todavía no estás convencido de esta realidad, le presento con una promesa más. Creo que esta es mi favorita. En 1 de Pedro 1:5 la Biblia dice que sois guardados por el poder de Dios, mediante la fe, para la salvación que está lista para ser manifestada en el tiempo postrero. No es mi responsabilidad mantener mi salvación. Dios se encargará de eso. Por lo tanto, si hoy puedo estar salvo, pero un día en el futuro puedo dejar de ser salvo, el poder de Dios tendrá que fallar. Lo bueno es que el poder de Dios no falla. Dios nos mantendrá salvos para siempre si hemos arrepentido y confiado en Jesús. ¿Qué tiene todo esto que ver con la salvación? Mucho. Porque si yo creo que el pago que Jesús hizo en la cruz por mis pecados es suficiente para perdonarme, justificarme, salvarme y darme un hogar en el cielo, entonces puedo descansar sabiendo que, pase lo que pase, el pago que Jesús hizo en la cruz es suficiente. Pero si no creo que la muerte de Jesús fue suficiente, o si creo que yo puedo perder la salvación, entonces nunca he confiado en Jesús. He confiado en Jesús más mis obras, o más mi obediencia, o más mi vida buena. Pero mi vida no es buena, y la tuya tampoco. Es por la gracia de Dios y por medio de la fe en Jesús que podemos tener una vida que realmente no se acaba, pase lo que pase. Como siempre, le agradezco por su tiempo. Si podemos ayudarle con cualquier cosa, estamos disponibles por cualquier de estos medios.